vive puede existir, y el que existe está vegetando. Aleluya. Y cuando estamos vegetando, que estamos existiendo, que no estamos viviendo, ustedes escuchan unas palabras como la que Pablo le dijo a los Gálatas: voy a tener dolores de parto, hijo mío, hasta que Cristo sea formado en vosotros y salgan de la existencia a la vida. Dar un fuerte aplauso a Dios. Así que vamos a estar de pie, iglesia. Te voy a invitar a que compartas conmigo esta porción bíblica en Gálatas capítulo 4, versículo 9, bajo el tema: hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es el tema, iglesia? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aunque el texto principal para esta exposición es el versículo 19, me gustaría leer el 18 y el 20, porque ambos complementan el pensamiento de este versículo. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor. Gálatas 18, 19 y 20. 4. Gálatas 4, 18, 19 y 20. Versículo 18 lee: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy ¿qué? Presente con vosotros. Y el 19: hijitos míos, porque los vuelvo a sufrir dolores de ¿qué? Parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aleluya. Aleluya. Bendecido sea el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos a ti gloria y honra y alabanza en esta mañana. Aleluya. Señor, tú que conoces nuestras vidas, nuestros pensamientos, tú conoces la necesidad que hay en esta congregación en esta mañana, Señor. Nos sentamos hoy a la mesa sabiendo que tú vas a hablar, porque tú hablas a través de tu palabra. Y tu palabra va a ser trazada para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Nos cuidaremos siempre de darte a ti toda gloria y toda honra. Amén. Amén. Bien. Pueden sentarse, iglesia, pero no siente su alabanza. Eso decía uno de mis mentores. Aleluya. Santo. Gálatas 4:19 lee: hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Precisamente ese es el tema del mensaje de esta mañana. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mantenga su Biblia cerca para que me ayude, para que me siga. Miren, para que podamos tener un provecho mayor de este texto, es necesario estudiarlo por partes. Por lo tanto, vamos a presentar este texto del capítulo 4, versículo 19 en sus partes. Y vamos a comenzar con la frase, yo quiero que la repitas conmigo: hijitos míos. Hijitos míos. Hijitos míos. Hijitos míos. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Amén. ¿Y cuántos somos hijos? Amén. O sea que la palabra hijos es una palabra muy conocida para todos los que estamos aquí. Aleluya. Hijitos míos, oiga bien. Y algunos comentaristas como Bonetti, quizás Schroeder, traducen este versículo entre signos de admiración. ¿Cuántos me siguen? Amén. Hijitos míos, visualicen. Hijitos míos, signo de interrogación, signo de admiración, hijitos míos. Algunos comentaristas, cuando se refieren a este versículo, lo hacen diciendo que en un momento dado Pablo hace una exclamación enfática, o sea, como un paréntesis, entre el versículo 18 y el 19. Por eso lo leímos. ¿Qué dice el versículo 18? Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, una cosa es cuando estoy y otra cuando no. Aleluya. Eso es lo que le está diciendo en palabras sencillas. Y el 20 dice: quisiera estar siempre con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Oiga, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, porque aparentemente cuando estoy es una cosa y cuando no estoy es otra. Aleluya. Y esto me deja a mí perplejo. Aleluya.
Y entonces va al versículo 19 y con mucho amor le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, porque su comportamiento ha cambiado. Ha cambiado, aleluya. Oiga, es la única ocasión que Pablo utiliza ese diminutivo, hijitos. Hijos, diminutivo, hijitos. En griego, tetnia. La única vez en todas las cartas de Pablo que utiliza el diminutivo hijitos. Esa palabra hijito tiene unas connotaciones en el idioma griego de bebés. ¿Quién sabe lo que es un bebé? Amén. ¿Quién sabe lo que es un bebé? ¿Se acuerda cuando usted era bebé? Amén. Me acuerdo. No de todo, pero ahora veo a mi nieta y a veces me proyecto. En griego tiene connotación de bebés, en griego tiene connotación la palabra de hijitos, de niñitos. Esta palabra hijito, que es la que estamos considerando, sugiere varias cosas a saber. Lo primero que sugiere, desde el punto de vista de Pablo, y del postulado de Pablo, y de cómo Pablo presentaba la salvación. Recuerde que Pablo entra en un proceso transicional. Usted dirá, ¿por qué transicional? Bueno, porque la religión existente era el judaísmo. Por lo tanto, Pablo entra en la transición del cristianismo. Así que había una serie de conductas culturales y religiosas que dramáticamente Pablo la estaba provocando en un cambio, en una época dada, oiga bien, en un pensamiento progresivo, como Juan allá en Apocalipsis, donde tuvo una revelación, vamos a decir que mística, progresiva. Aquí Pablo no tenía ninguna revelación mística progresiva, pero sí tenía un pensamiento progresivo y comienza a enseñar lo que es bendición, lo que es gracia, lo que es justificación, lo que es santificación a través de ¿quién? De Cristo. Entonces comienza a cambiar el pensamiento existencial de aquella época que respondía a la religión judaizante y presenta el concepto de lo que es el evangelio, las buenas nuevas. De la muerte y resurrección de un Cristo vivo, de un Cristo de poder. Aleluya. Está rompiendo con los estereotipos religiosos de los tiempos, impactando naciones y países donde nunca se había tenido una fe cristiana y mucho menos judaizante. Esa es la realidad. En un momento dado visita a los Gálatas y provoca ese evangelio. Así que aquí vemos la ternura pastoral de Pablo con la palabra hijito. Vemos el carácter enérgico de Pablo con la palabra hijito. Vemos también el gran potencial que Pablo ve precisamente en la iglesia, en los Gálatas. En un momento dado Pablo le dice a los Gálatas, lo primero es lo primero y lo primero es Cristo. Aleluya. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque para los judaizantes lo primero era la ley. Y él le dice, lo primero es Cristo. ¿Usted se imagina esta presentación de este evangelio de poder en una conducta, en una sociedad que no atemperaba con lo que él estaba provocando en la fe? Y le dice, hijitos míos, y vemos la ternura pastoral de Pablo. Pablo en aquel momento estaba mirando a los Gálatas con el efecto de una madre que ve a su bebé en los brazos. Hijitos míos. No los trató como hermanos míos, no los trató ni de señores ni de señoras. Le dijo, hijitos míos. ¿Qué le dijo? Hijos míos. Son palabras que revelan el gran sentimiento del apóstol hacia los Gálatas. Por eso es que esa palabra hijitos tiene un contexto de ternura pastoral. Aleluya. ¿Saben que su epístola a los Gálatas se origina cuando muchos de ellos estaban siguiendo las enseñanzas de los judaizantes? Muchos de ellos estaban por apostatar la fe. Y Pablo se disgusta. ¿Qué le pasó a Pablo? Se disgustó. Porque ve un descenso espiritual. Pablo se disgusta porque ve un descenso espiritual.
Ya se va al capítulo 3 de los Gálatas. Y al versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como el crucificado. ¿Quién te embelesó, oh Gálatas insensatos? Oiga, está marcado que en ese momento dado había un disgusto en Pablo por el descenso espiritual. Eso fue en el capítulo 3, estamos en el 4. Eso fue en el 3. Y los llama insensatos. Pero ya cuando llega al capítulo 4, el versículo 19, que estamos considerando hoy aquí, posiblemente un arrebato de llanto, sí, porque ese amor pastoral le dice, no le dice insensatos, le dice hijitos míos. Ninguno de los miembros de la iglesia de Galacia era familiar de Pablo. A ninguno Pablo lo conocía antes de que hubiesen aceptado a Cristo en conversión. De ninguno de ellos Pablo había obtenido ningún beneficio ni tenía ningún interés creado. De ninguno de ellos. Y sin embargo, los sentía a todos ellos. Oiga bien, incluso aquellos que se querían apartar de la fe que se había sido presentada, los trató como hijitos. Hijitos. Esa ternura hacia los demás en una persona como Pablo no era usual. No, esa ternura en un carácter autócrata como el de Pablo, con un pasado como el de Pablo, inquisidor de la iglesia, perseguidor, alguien que perseguía a la iglesia. Esa ternura de hijitos no era algo natural en el apóstol, porque hubo una época en que lo que había en él era odio hacia los demás. Pero cuando Pablo en un momento dado sale de Jerusalén a Damasco, que estaba precisamente persiguiendo a los cristianos, dice Hechos 9:11, oiga bien, ¿cuál era el carácter de Pablo? Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y de momento aquí lo vemos diciéndole, hijitos míos. Gloria a Dios. Usted se preguntará cómo pudo eliminar de su vida ese odio y ese reemplazo por esa ternura espiritual. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente Cristo. Él mismo se lo contesta. ¿Cómo yo, que era todo lo opuesto a estos Gálatas que están volviendo a lo que ya se les enseñó, yo los llamo hijitos? En Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La ternura de Pablo fue un regalo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Esta palabra hijitos habla de que Pablo, y de esto no hay duda, tenía un carácter enérgico. Gloria a Dios. Por eso respondió ese llamado especial. Ese llamado no era para Jeremías. No me digas, son dos épocas diferentes, sí, pero no estoy llamando en las épocas, estoy llamando en el llamado. Tenía que ser una persona de carácter, una persona enérgico, una persona que no se amilanaba fácilmente, una persona que no le tenía miedo a nada de lo que pudiese venir en contra de sus ideales. Y en un momento no le tenía miedo ni a los cristianos cuando los perseguía. Imagínate cuando conoce un Cristo de poder que se lo encuentra en camino a Damasco, le va a tener miedo al hombre. Donde tenía que ir, iba. Y lo hacía. Aunque le costara la prisión, aunque le costara el encarcelamiento, aunque le costara la muerte, él iba. Por eso Pablo responde al llamado de Cristo de una manera tan especial. ¿Ok? Ese carácter enérgico, hijitos míos. Mira que hay una combinación de ternura con energía pastoral. Las dos cosas vemos aquí, ternura y energía pastoral. Cuando con esas palabras, ¿sabe lo que Pablo está haciendo? Está creándole conciencia a los Gálatas de que él es su padre espiritual y de que ellos son sus hijos espirituales.
pero que lamentablemente no habían alcanzado una madurez espiritual, no habían alcanzado una mayoría de edad espiritual, sino que aún eran bebés frágiles, vulnerables, que de ninguna manera se podían bastar por ellos mismos en lo que respecta a lo espiritual. Gloria. Aleluya, cuando dicen amén. Les hace ver que estaban llenos de limitaciones, les hace ver que estaban llenos de insuficiencia y que era necesario que tuvieran una guianza de alguien que los llevara en lo espiritual. Y le dice, hijitos míos, por quienes si tuviese que tener nuevamente dolores de parto, así yo lo haría. Aleluya. Amado Dios. Mira, era como decirle en nuestro idioma actual a un niño que desea tirarse a las aguas profundas y que no sabe nadar, necesitas un salvavidas. Esa palabra hijitos era como decirle a un adolescente que quiere salirse de su casa, eres muy joven para enfrentar solo el mundo. Había unas deficiencias espirituales y él le dice, hijitos míos. Adoramos Por lo Dios. tanto, Pablo lo que quiere es crear una conciencia en los Gálatas. La conciencia de que espiritualmente son niños en la fe. Y la conciencia de que era necesario tener una dirección espiritual hasta que tuvieran una mayoría de edad, de fortaleza espiritual. Esa palabra hijito ya dijimos que demuestra la ternura pastoral de Pablo. Esa palabra hijito demuestra ese carácter enérgico de Pablo. Y esa palabra hijito demuestra el potencial que Pablo visualizaba en los Gálatas. Alabado Dios. Aleluya. Usted dirá, ¿cómo? Sí, el potencial. Porque además de esa ternura pastoral, además de ese carácter enérgico, para el bien de los Gálatas, para el bien de quién era eso, de los Gálatas, las palabras hijitos míos hablan de ese potencial que Pablo miraba en los Gálatas. Los miraba como bebés en Cristo, inmaduros, con necesidad de dirección. Oh, pero no hasta ahí, con una suficiente conciencia de que tenían por delante toda una vida. Por eso es que hay un carácter enérgico y pastoral. No los miraba como personas viciadas, que habían derrochado su vida. No los miraba como quizás ancianos cuyas energías se habían agotado por el paso de los años. No. No los ve como adultos que habían desarrollado una personalidad con fallas emocionales, sociales, psicológicas, de comportamiento, de actitudes en torno a su entorno ecológico y tantas cosas que moldean a veces el carácter de cada uno de nosotros socialmente. No, así no los veía. No los veía ni como personas amargadas ni como personas que habían sido golpeados por la vida. No, él no los veía así. No los veía tampoco como gente llena de frustraciones, de celos. ¿Sabe cómo no los veía como ancianos guerreros que ya estaban cansados con las muchas batallas? No los veía como aquellos que habían ya tirado las almas ante los acosos de la vida. No los veía como aquellos que ya estaban de retirado porque estaban cansados. No, así no los veía. ¿Sabe cómo los ve? Repite conmigo. ¿Sabe cómo los ve? Como niños recién nacidos, como bebés sanos, llenos de potencial, llenos de inocencia, llenos de ingenuidad, con una mente plástica en la cual se podían imprimir grandes ideas. ¡Aleluya! Así era como los veía. Los ve con un espíritu virgen para injertar en ellos grandes valores, grandes motivaciones, con un corazón totalmente nuevo para sembrar grandes sentimientos. Así los veía. Los ve como una tierra sumamente fértil, limpia de espinas, piedras, donde se podía surgir un hermoso jardín, una hermosa huerta. Los ve como un libro blanco en el cual se podía escribir todo un mundo de cosas buenas. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Los ve como unos niños. Los ve como una mina llena de metales y piedras preciosas, pero que todavía no ha sido explotada. Así es los veía. Aleluya. ¿Sabe una cosa, iglesia? Así es como Dios nos ve cuando nos convertimos. Dale un fuerte aplauso al Rey. Así es como Él nos ve cuando nos convertimos. Así es como nosotros deberíamos vernos nosotros mismos también.
nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Valorarte como poca cosa es no valorar al Dios que te creó. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso, ¿ok? Escucha esto. Reflexiona en esta aplicación de vida espiritual, iglesia. Dios permita que cuando lleguemos al punto en que nos consideremos personas maduras, en las cuales ya no hay oportunidad de desarrollo, que nunca llegue el momento en que pensemos que ya lo dimos todo, porque nuestro desarrollo como individuos se acaba solo cuando salemos el último suspiro. Dios te puede dar hoy un pensamiento más noble y generoso que todos los anteriores. Dios te puede dar hoy una idea más brillante y activa que todas las que has tenido en tu pasado. Dios te puede motivar hoy a que lleves a cabo la más grande de todas tus acciones. Dios puede hacer hoy que este día sea el punto más elevado de tu experiencia religiosa. Dios puede hacerte hoy y darte hoy las fuerzas interiores y entusiasmo del Espíritu que tú nunca antes has tenido. Y Dios puede hacer lo que es más hermoso, que el día de mañana yo supere con la gracia todo lo que hasta hoy yo he sido. Dale un fuerte aplauso a Él. Bendecido sea el Señor. Hijitos, la segunda parte de segunda frase que vamos a considerar es: por quienes vuelvo a sufrir ¿qué? Dolores de parto. Oh, Pablo tenía un dolor espiritual porque quería un bienestar para los Gálatas. Y ese dolor espiritual que Pablo tenía porque quería el bien para los Gálatas es como el dolor de una madre que está dando a luz. Lo brillante es que Pablo utiliza precisamente esa comparación con una madre que está dando a luz, que habla de dolores intensos pero que son productivos. Aleluya. Porque hay dolores que no son productivos, pero él dice, ese dolor como de una madre es un dolor productivo. Son dolores que traen vida a una nueva existencia. Ese es el dolor espiritual que yo tengo, un dolor que trae vida a una nueva existencia en ustedes. Aleluya. No son los dolores de un enfermo que no tiene remedio, ni son los dolores de alguien que esté moribundo, ni es la agonía de uno que sufre sin verle sentido a la vida ni a los sufrimientos de su entorno. No. Son dolores en los cuales el Pablo vislumbra cierto bien para ellos. Y te dice, estoy dispuesto nuevamente a pasarlos. ¡Qué convicción pastoral! Por otro lado, llama la atención el que él esté dispuesto nuevamente a sufrirlo. Oiga, históricamente lo trabajamos en la escuela bíblica. La conversión de los Gálatas se estableció y el establecimiento de la iglesia de Galacia fue con muchos sufrimientos. Repite conmigo, sufrimiento de parte de Pablo. Hubo persecución contra Pablo. Hubo oposición de los judaizantes. Hubo enfermedades físicas, como lo declara el capítulo 4, versículo 13, donde dice, pues vosotros sabéis, a causa de una enfermedad del cuerpo que os anuncié el evangelio al principio, posiblemente una seria enfermedad en la vista. Y usted dirá, ¿y por qué en la vista? Porque cuando usted va al capítulo 4, versículo 15, dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para darme. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Adoramos a Dios. Y ahora esos hijos en la fe se han dejado influenciar por falsos maestros y están a punto de apostatar. Aleluya. Sin embargo, Pablo dice, yo estoy dispuesto a pasar nuevamente las penalidades con tal de lograr que ellos, aleluya, puedan seguir hacia adelante. Pablo le está diciendo, sigue. Por causa de ustedes sufrí dolores de parto cuando llevé el mensaje del evangelio. Lo sigo sufriendo porque no veo en ustedes lo que desearía ver, y lo seguiré sufriendo si es que fuese necesario. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Adoramos a Jesús.
Porque yo necesito ver el propósito de Dios. Gloria a Dios. Ojo. Yo necesito ver el propósito de Dios, dice Pablo, en ustedes. Y no los voy a dejar hasta que Cristo sea formado en su vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. Yo no me voy a dar por vencido. No me voy a desanimar. Yo no pierdo las esperanzas. Cristo va a ser formado en ustedes. Ahora pregunto yo, ¿qué es lo que sentimos hacia los demás, principalmente a nuestros con relación a nuestros hermanos en Cristo? Aleluya. Lo que Pablo estaba sintiendo ahí cuando lo vemos que están débiles espirituales. Aleluya. ¿Qué pensamos de ellos cuando cometen errores? Cuando no viven a la altura de la vocación cristiana. ¿Qué pensamos nosotros de ellos? ¿Qué pensaba Pablo con los Gálatas? ¿Habrá diferencia entre la iglesia de los Gálatas y la iglesia de hoy? Como personas que no tienen remedio, así lo vemos. Hacia con los cuales toda demostración de amor es inútil. Porque lo has visto caer una vez, 2 veces, 3 veces. Porque ponen todo su mayor esfuerzo, pero vuelven y caen. Aleluya. ¿Cómo nosotros los vemos? Santo. ¿Tú te has preguntado eso? ¿Cómo tú lo recibes? ¿Tú te has preguntado eso? Oh, yo recibo muy bien al que yo considero espiritual, sí. Y el que viene caído, necesitado, aleluya. De esa cobertura pastoral, de esa cobertura de iglesia, ¿cómo tú lo recibes? O lo miras extraño. Aquí llegó otra vez. Oh. Llega el matador a Dios. Adoramos a Jesús. O piensas, qué pérdida de tiempo, todo ese esfuerzo. Para verlo nuevamente lo mismo, débil espiritualmente. Mira lo que te dice la palabra, iglesia. En Romanos, mira lo que te dice la palabra, iglesia. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. Mira lo que te dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira lo que te dice 2 de Crónicas 15:7. Cuando Azarías estimuló al rey de Asa en su reforma, en aquel momento histórico, ¿sabe lo que le dijo? Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para la buena obra. A veces nosotros cantamos, yo sembré, Apolo regó, pero el que el rendimiento lo da Dios. Lo cantamos, solamente lo cantamos. Yo sembré y Apolo regó, pero el rendimiento lo da Dios. Siembra la palabra, no te tardes más. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra. Siembra la palabra. Tú siembra la palabra. Que va a germinar en algún momento. Tú no te preocupes. Tú siembra la palabra. Aleluya. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Dice Gálatas 6:7. Hijitos míos, por quien continúo con dolores de parto. La otra frase dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Siembra la palabra. Hasta que tú veas que espiritualmente crece. Siembra la palabra. Hasta que tú veas que comienza a caminar espiritual por sí mismo. Siembra la palabra. Hasta que se convierta en un anciano de poder, de unción. Siembra la palabra. Siembra la palabra. Aleluya. Para que Cristo se forme. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a padecer por los Gálatas? ¿Cuánto tiempo considera que Pablo estaba dispuesto a padecer por la causa de los Gálatas? ¿Sabe lo que dice él? No es tiempo. Es hasta que Cristo se forme en ellos. Es hasta que Cristo emerja en ellos.
es hasta que su vida cambie. Pablo nos dice que estaba dispuesto a sufrir penalidades y agravios durante una temporada, durante un día, durante una semana. Pablo no establece términos de ninguna naturaleza. Pablo dice, es que tienen que tener una experiencia religiosa y seguiré sembrando hasta que vea el fruto de la Gloria a tierra. Dios. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Si era cuestión de días, estaba días. Aleluya. Pablo estaba dispuesto a sufrir días. Si era asunto de toda una vida, también lo haría. Santo. De convicción, aleluya. La palabra de Pablo son parecidas a las del Señor Jesucristo. Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano Santo. que peque contra mí? Santo. Es lo mismo, análogamente. Y el Señor le dice, hasta 7, le pregunta, ¿hasta 7? Mateo 18, 21. O sea, hay un término para yo seguir sembrando la palabra y sembrando la palabra. Hay un término. En otras palabras, ¿cuál es el límite de mis acciones buenas hacia mi hermano? Hay un término. Santo. Cumpliendo con cuántas cantidad de veces tú me dices, ya basta, hermano, no sigas con él, olvídate que no tiene remedio. Hay un tiempo. La respuesta de Cristo a la pregunta de cuántas veces perdonaré a Pedro le dijo 70 veces 7. Adoramos a Dios. ¿Sabe lo que da a entender? Que la expresión del carácter cristiano, oiga bien, el principio, la expresión del carácter cristiano no se mide en términos de cuántas veces tengo que hacerlo. Yo no sé si todo Adoramos a Dios. Santo. Usted no se mide en términos de cuántas veces usted tiene que hacerlo, de cuántas veces tiene que hacer el bien, sino en la disposición de mantener una relación sana con los hermanos y de perseverar en esa disposición, aunque le lleve toda la vida. Aleluya. Aleluya. Y usted se preguntará, ¿qué terminar ya? Usted se preguntará, ¿cuál es el objetivo del esfuerzo de Pablo? ¿Sabe cuál? El mismo que debe ser el nuestro, hasta que Cristo se ha formado en los Gálatas, hasta que Cristo se ha formado en nosotros, hasta que Cristo se ha formado en Habacuc 3:17, Aleluya. Santo. hasta que Cristo se ha formado en Habacuc 3:17. Gloria a Dios. Pablo ve la vida espiritual de los de la iglesia, de los Gálatas, como un embrión, como una semilla, con un tremendo potencial de crecimiento. Ve el corazón de los Gálatas, no tanto como un vacío, sino como un lugar de mucho espacio, amplitud, para que se desarrolle la total plenitud de la persona de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y esta transformación, repite con mi iglesia, transformación, Transformación. según la imagen de Cristo, es un pensamiento dominante en la teología de Pablo. Dominante por completo. Pablo era completamente teocéntrico. A Pablo nunca en ninguna de sus cartas trató de probar quién era Dios. Para Pablo Dios era una axioma, era algo que no se podía cuestionar, era algo que es. Santo. Por eso lo trataba nominativamente, por eso lo trataba genéticamente, por eso cuando vemos las cartas de Pablo le decía el Dios que tiene poder, el Dios que perdona, el Dios que restaura, el Dios que salva. ¡Aleluya! Oh, para Pablo la salvación no era cuestión de que te voy a perdonar los pecados. Para Pablo la salvación era liberación, era justificación, era redención, era santificación para que puedas tener vida eterna. Por eso le digo, hasta que Cristo sea formado. Aleluya. Espiritualmente te tengo que llevar hasta que Cristo sea formado en ti. Porque a veces nosotros pensamos que la salvación te perdona los pecados y se acabó todo ahí. Eso no es nada con relación a lo que la salvación implica. Cuando eres salvo es liberado y eso es reversible. Gloria. Oh, ¿y por qué es reversible? ¿por qué? Porque ya eres hijo de Dios y antes no era hijo de Dios, reversible. Cuando eres justificado, eso es reversible, porque ahora vives en pecado y ahora vives por la gracia. Adoramos a Dios. Cuando hay reconciliación es reversible. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Porque antes no tenías comunicación con Dios y ahora la tienes. Cuando eres santificado, eso es reversible, porque ahora eres nuevamente imagen de Dios.
Y cuando todos esos elementos son parte de tu vida, entonces tu formación espiritual te va a llevar a la vida eterna. Dale un fuerte aplauso a Dios. Pablo utiliza el verbo formar. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y lo hace de una forma compuesta. Para enfatizar. Oiga bien. Porque la teología de Pablo no va a la relación de hermano y hermano. No, eso es académico. El hombre no te salva, el evangelista no te salva, el pastor no te salva, el misionero no te salva, tu padre no te salva, tu familia no te salva, la sociedad no te salva, la política no te salva. Oh, por eso Pablo dice, aleluya, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, porque la relación existente que hay no es con nadie que no sea con Dios. Dale un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. La relación es creyente y Cristo. Lo demás se descalifica, no es necesario. Adoramos a Jesús. Así que no te interese cómo te miren, ni cómo te vean, ni lo que puedan pensar. Tu relación es con Cristo. No te preocupes si piensas que caíste. Tu relación es con Cristo. Porque al que se le nota, se le nota, y al que se le nota, lo tiene oculto. Tu relación es con Cristo. Porque algunos no son de la secreta, pero otros son. Tu relación es con Cristo. Aleluya. Te trata de dar un fuerte aplauso al Rey. Oye lo que te dice la palabra. Yo estoy terminando. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de tu Dios. A la imagen de tu Hijo. Esto es que la intención divina, oiga bien, el diseño de Dios para los suyos es que reciban su forma. Yo no sé si tú me oyes. El diseño de Dios para los suyos es que tú recibas las cualidades de Dios. El diseño de Dios para los suyos es que tú vivas en los atributos de Dios. El diseño de Dios para los suyos es que tú tengas la identidad de Jesucristo. Vive Dios. Aleluya. Hay otro pasaje ahí en Filipenses 3:21 donde Pablo dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, o sea, de nuestra bajeza, de nuestro cuerpo vil, para que sea semejante ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Santo. Ese es el proyecto de Cristo para el hombre. Ese es el primer punto de la teología de Pablo. Proyecto de Cristo para el hombre. ¿Sabes cuál es el segundo punto de la teología de Pablo? Evangelio. ¿Sabes cuál es el tercer punto de la teología de Pablo? Es fe. ¿Sabes cuál es el cuarto punto? Es una fe comunitaria como la que tenemos tú y yo, donde vamos a tener una experiencia que nunca la vamos a tener en otro lugar. ¿Sabes cuál es el cuarto punto de la teología de Pablo? La justificación. ¿Y sabes cuál es el último? Escatológico. Él le llama proyecto escatológico. ¿Por qué proyecto escatológico? Oh, proyecto escatológico porque el fin de lo presente será cuando estés en la presencia de Dios. Tu presente se va a manifestar directamente en la presencia de Dios Altísimo. Tus acciones se van a manifestar en la presencia de Dios Altísimo. Aleluya. Cuando Pablo habla de los dones espirituales, y con esto cierro, oye bien, iglesia. Efesios 4, 2 y 13 dice, a fin de perfeccionar, oiga bien, equipar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser ¿qué? La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud. En otras palabras, hasta que Cristo sea formado en ti. Aleluya. En identidad, en atributos, en cualidades, en forma. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo dice, los creyentes son cuerpo de Cristo. Wow. No sé si tú me escuchas, iglesia. Yo voy a terminar ahora. Aleluya. Los creyentes son parte del cuerpo de Cristo. Repite conmigo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Tú valoras tu vista? ¿Por qué? Porque es parte tuya. ¿Tú valoras tu brazo? ¿Por qué? Porque son parte tuya. ¿Tú valoras tu cabeza? ¿Por qué?
porque es parte tuya. Tú valoras el que puedas tú hablar, ¿por qué? Porque es parte de Cristo. Pues si tú valoras todo eso, tienes que valorar más lo que te está diciendo esta palabra aquí. Aquí te está diciendo esta palabra, tú eres parte de mi cuerpo, dice Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Tú eres parte de mi cuerpo. Tú eres uno de mis miembros, dice el Señor. Aleluya. Tú eres uno de mis órganos, dice el Señor. Tú eres parte de mi cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y Pablo desarrolla ese pensamiento en muchas epístolas. En un momento dado, Pablo allá dice, y lo dio el Padre a Cristo. ¿Quién lo dio? El Padre a Cristo. Lo dio por cabeza. ¿Lo dio por qué? Por cabeza, por gobierno. Sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quiénes somos iglesia aquí? Nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, a los cuales somos ¿qué? Su cuerpo. La iglesia es cuerpo de quién? De Cristo. Y cuando habla de Cristo como cabeza, como gobierno de los creyentes, habla de Cristo no solo como el Señor de la iglesia, sino también como su fuente de vida. Como su fuente de vida. Aleluya. Por eso no podemos existir. Porque si Dios es nuestra fuente de vida, tú no puedes existir. Así que como el cuerpo sin la cabeza no vive. Así que como ninguna organización puede vivir ninguna entidad puede vivir sin una organización, y la iglesia es parte de Cristo. Lo mismo el creyente. Usted no puede vivir, usted sí va a existir si no está unido a Cristo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Si nos vamos a Corintios, el pensamiento sigue. Porque un solo espíritu fuimos todos que bautizados. O sea, todos fuimos sumergidos en un mismo espíritu, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un ¿qué? De un mismo espíritu. Y ese cuerpo del cual habla aquí, en el cual la persona es introducida en el momento de la conversión, no es solamente la iglesia de Cristo mismo, sino que el Espíritu, oye bien, el Espíritu se incorpora, el Espíritu de Cristo se incorpora en ti en una unión y en una alianza dinámica, porque en esa alianza del Espíritu sobre tu vida y sobre ti hay acción. Ponte en pie, iglesia. Ponte en pie, iglesia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Voy a concluir. La fuerza, el realismo de la incorporación de Cristo en la vida, oiga bien, el hecho de que Cristo inunde con su presencia nuestro ser, la encontramos en dos pasajes bíblicos. El primero te lo voy a leer. Esa fuerza, ese realismo de que Cristo se incorpore en ti, nos dice 1 Corintios 2:6, nosotros tenemos la mente de Cristo. No sé si tú me estás escuchando, iglesia. No te preocupes por el tiempo. Dios te está hablando. Nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre es lo que piensa. Toda la identidad del hombre radica en sus pensamientos. Y Pablo te dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el segundo versículo que quiero compartir contigo es de Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese, oye bien cómo lo estoy llamando ahora. No lo estoy llamando Pablo. Ese es Saulo de Tarso. Aleluya. Vieja criatura. Santo. Furibundo perseguidor de los cristianos. Dejó de existir. Aleluya. En su camino a Damasco. Cuando Jesucristo salió a su encuentro, lo hizo una nueva criatura. Y desde ese momento es Jesucristo
quien vive en Él y en nosotros. Y yo voy a hacer una pregunta final. ¿Cristo se ha formado en nosotros? Aleluya. ¿Se ha formado Cristo en nosotros? El altar está abierto. Yo voy a hacerte una invitación. Si Cristo está plenamente formado en ti, amén. Pero si no lo está, levanta tu mano ahí donde estás. Yo no sé si tú entendiste el pensamiento que yo dije ahorita, quizás lo dije muy fuerte. Yo pienso que si tú entiendes este pensamiento, que te lo voy a leer un poco más lento, no quiero ser gravoso para terminar, tú vas a entender lo que te estamos preguntando. Oye bien, iglesia, estoy diciendo, ¿está Cristo completamente formado en nosotros? Si no es así, no hay problema. Pero si consideras que no se ha formado completamente en ti, levanta la mano. Oye el pensamiento. Dios permita que nunca lleguemos al punto en que nos consideremos personas maduras, en los cuales no hay oportunidad de desarrollo. Que nunca llegue el momento en que pensemos que ya lo dimos todo, porque nuestro desarrollo como individuo se acaba solo cuando exhalemos el último suspiro. Dios me va a dar hoy un sentimiento más noble y generoso que todos los anteriores. Dios me va a dar hoy una idea mucho más brillante y efectiva que todas las que he tenido en el pasado. Me puede motivar a que lleve a cabo la más grande de todas mis acciones. Puede hacer que en este día sea el punto más elevado de mi experiencia gloriosa. Puede concederme fuerzas interiores y entusiasmo del espíritu que yo nunca antes he tenido hoy, ahora. Gloria a Dios. Y puede hacer lo más hermoso, que en toda mi experiencia hoy sea el día que más me acerque a Él. La pregunta del llamado es, ¿se ha formado Cristo? ¿Habremos alcanzado esa madurez absoluta? Ningún hombre la tiene. Así que yo pienso que toda la iglesia debe levantar sus manos. Porque el total y absoluto poder completo, ser perfecto y único, santo es Él. A todos nos falta algo para alcanzar esa madurez. Padre, te presento a tu iglesia en esta mañana. Exalto y glorifico tu nombre. Hasta aquí, Señor, me has traído y has provocado inspiración en este momento para tu gloria, Señor. Sé con tu iglesia y que esta iglesia, Habacuc 3:17, pueda entender que nunca seremos suficientemente maduros espirituales y que siempre necesitamos estar conectados a la fuente. No hay ningún hombre que llegue donde tú has llegado. Gloria a Dios. Puramente santo, Hijo del Dios Altísimo. Señor, ten misericordia de nosotros y que podamos amarte cada día más. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Puedes sentar tu iglesia.